Fin de espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:36. Si me está escuchando el señor doctor Mauro Andino, de pronto, vea, me pasan una crónica del 14 de octubre del 2016, no es muy antigua, y en la que se menciona que usted, doctor Andino, me ha manifestado que la Fiscalía ya conocía las irregularidades de Carlos Pareja Iannuzzelli. Usted ha hecho esa declaración el 14 de octubre, o por lo menos el destaque del diario El Comercio pertenece a esta fecha. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, considera que la Fiscalía actuó de forma lenta en la investigación penal en contra de Carlos Pareja Iannuzzelli. Bueno, el asunto es que va a acogerse a esta, ¿cómo se podría llamar, doctor Gonzalo Silva, doctor Calero? Son los dos bienvenidos a la cadena Democracia. Y el público que los tiene tanta confiabilidad y tanto afecto por su perfil de alto conocimiento jurídico, pero fundamentalmente de su perfil ético, está a la expectativa de lo que ustedes manifiestan, si es bueno o es malo, para establecer justicia en este episodio nefasto, vergonzoso o vergonzante, esta denominada cooperación eficaz, que se entenderá por el acuerdo de suministro de datos, de instrumentos, de efectos, de bienes, de informaciones precisas, verídicas, comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de los hechos. El señor abogado defensor del aludido Carlos Pareja Iannuzzelli, el doctor Casar, bueno, le ha dicho, seguramente lo consultó, lo ha dicho doctor Silva, ¿sabes qué? No queda sino la necesidad de que tú estés dispuesto a regresar al país para enfrentar estos cargos. Y tú, Carlos, tienes que cumplir con estos detalles. Vamos a hablar lo que haya que hablar. Y si no hay exigencia de parte de los investigadores judiciales, si así se llaman, o de las autoridades de verificación de la verdad, de establecimiento de la verdad, pues no lo digas, en fin, cuántas cosas deben haber en este proceso de preparación, al cual ya seguramente ha sido sometido Pareja Iannuzzelli en Florida. Tenga la gentileza, doctor Silva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial al doctor Calero y a la ciudadanía. Mire, el día de ayer presenciamos y escuchamos dos versiones. La una del señor ministro fiscal general, que prácticamente dio a entender, ¿no es cierto?, de que se trataba de un proceso abreviado, el que se iba a sustanciar. No dijo. Pero los antecedentes para el proceso abreviado sí los mencionó. Por ejemplo, de que se presente, usted presente, de que acepte la comisión de los hechos y pues indudablemente se beneficiará de una pena inferior. Estos son los requisitos del proceso abreviado. Bien, pero también escuché y vi al señor defensor del señor Carlos Pareja Iannuzzelli, quien expuso de que él acude a la cooperación eficaz, ¿no es cierto?, que es una técnica especial de investigación, que si bien el código no dice taxativamente en qué momento o hasta qué momento
ha de entenderse que como es una técnica especial de investigación, es en la fase de investigación, lo que se conoce como investigación previa o indagación previa, ¿no es cierto?, para llegar ya a la audiencia. Pero todo esto fracasó, y fracasó porque pretendió, a través de un testimonio telemático que no procede en estos casos, ¿no es cierto?, a decir ¿qué? A decir, yo voy a colaborar, a proporcionar con los datos o los instrumentos suficientes para justificar la existencia de la infracción, o decir cuáles y cuántas personas han intervenido en estos hechos, en el grado de preparación, de ejecución y consumación, y por supuesto beneficiarme hasta del 10% del mínimo de la pena, ¿no es cierto? Esto hasta del 10%, porque están si el delito es de enriquecimiento ilícito, es sancionado con una pena de 7 a 10 años. En los procesos abreviados se habría beneficiado con un tercio, hasta un tercio, menos de la pena de 7 de la mínima, es decir, 2 años, 3 meses más o menos. Pero en el proceso con la colaboración eficaz se habría hecho beneficio hasta el 10% de la pena principal, de la mínima de la pena principal. Esto es 7 meses de prisión. Ya. Esto es lo que se buscaba. Pero entonces dijeron, nadie se va a dar cuenta de esto, porque hay una disposición del artículo 490 del COIF que dice: el o el juzgador competente, por pedido del o el fiscal, tomando en consideración los derechos de los participantes en el desarrollo de la investigación, podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos determinados en este código. O sea, nadie más se iba a enterar de esta cuestión. El arreglo era bien bonito entre ellos. Pero menos mal, en la justicia ecuatoriana existen funcionarios judiciales que sí constituyen un filo de oro, yo diría un macizo de oro, que sostienen a esta alicaída administración de justicia. Una de ellas, para mencionar, es la ministra Silvia Sánchez, que es la que conoció. No permitió, y no porque el pedido era informal, sino porque no procedía esto. ¿Cómo a través de un informe o un testimonio telemático íbase a proceder en favor del señor Carlos Pareja Yanuseli esta colaboración eficaz? No procedía. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que hoy ya se aperturó la instrucción, que es la primera etapa de la acción penal, por el delito de enriquecimiento ilícito. Que si bien este enriquecimiento, el delito de enriquecimiento ilícito puede ser incluso susceptible hasta de un proceso abreviado, porque la pena no supera los 10 años, pero por la trascendencia social ningún juez lo concede, ¿cierto? Entonces, el señor Pareja Yanuseli continuará escondido o sobre los techos por mucho tiempo, al no ser de que venga para acá. Pero hay algo más sorprendente todavía, de que esta delación que prácticamente constituye la colaboración eficaz, y cuando existe esta conjunción copulativa en el artículo 491, o permita la identificación de sus responsables, y así dijo el abogado del señor Pareja, no son los que están, son otros también los colaboradores de estos hechos. Esa delación constituye un acto cobarde, miserable, propio de quienes tratan de esconder una realidad jurídica. ¿Cómo se pretende vulnerar principios o decoros de otras personas, ¿no es cierto?, cuando ya se manifiesta y anticipa, ¿cierto? Dice, no son ellos, son otros también. ¿Qué tal si mañana se le ocurre al señor Carlos Pareja Yanuseli decir, también el señor Gonzalo Rosero, Gonzalo Silva o el doctor Calero también intervinieron en esta cuestión? Es una confusión, porque esto que se está tramitando ahorita, ¿no es cierto?, es el juicio de enriquecimiento ilícito, que implica el no haber justificado el patrimonio en relación a sus beneficios o recibidos por el Estado como funcionario público. Eso es todo. ¿Quién más tiene que participar en estos hechos?
él sabrá de dónde sacó los dineros para haber enriquecido más su patrimonio, para haber engrosado más su patrimonio. ¿No es cierto? ¿Qué colaboración eficaz va a haber para esto de enriquecimiento ilícito? Sí, la colaboración eficaz como técnica de investigación en el delito principal, Gonzalo, que se ha manifestado desde hace 6 meses prácticamente, Omar, el delito de peculado. Los dineros salieron del Estado y estos bribones se abusaron insensatamente de los dineros nuestros, a título personal y de varios, los que ya están mencionados en diferentes delitos. Entonces, si no se apertura el delito de peculado, que es el principal, que para mí constituye un error no haberlo abierto, porque estamos vísperas de 3 o 4 meses de un cambio prácticamente de estructura del Estado. Y estos delitos, según se mantiene en la Constitución desde 1998, 2008 y en el Código actual, son imprescriptibles. Y todos los que por acción o por omisión no intervinieron en los hechos van a ser sometidos a la misma farra. ¿O acaso no se han dado cuenta? Hoy están preocupados de destituirle, sacarle al ministro fiscal general. Esto ya es inoportuno, ya es inoficioso, ya es pasado de tiempo. Así es. Yo creo que hasta precluido cualquier pretensión de esa. El doctor Chiriboga no será mañana ni conserje. Para él ya se acabó su vida política. Entonces, ¿qué están tratando? De a nosotros, ¿no es cierto?, el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, considerarnos como unos simples pendejos que se avergonzaría Fernando Jurado Novoa, o sea, un gran psiquiatra, escritor de su libro, y que nosotros vamos a seguir considerando que los hechos que solamente ellos narran son los visibles y reales o evidentes. No, señor. Entonces, Gonzalo y ciudadanía, aquí se ha aperturado un proceso ya de enriquecimiento ilícito, y la única obligación hoy por hoy del señor Pareja Yanoselli es demostrar que su engrosamiento en el patrimonio no es ilegal. Es lo único que le corresponde. Y que no vengan ahorita con estas insensateces de hablarnos de que por acá ni por acá. No, señor. Perdone que compare con un caso no tan bien parecido, pero que causó beneficio de reducción de pena al punto que creo que le han nombrado gerente de la cárcel 4 al señor Luna, el ayudante de la Federación del presidente de la Federación de Fútbol. ¿Y él cómo así se benefició prácticamente de la totalidad porque en este acuerdo de la pena, digamos, sí, porque en este acuerdo, ¿no es cierto?, en este negociado que yo hablo, sí, del fiscal con el procesado, ya, decí nomás o darnos explicaciones de quiénes nomás, y yo me encargo de pedir una pena cuya pena no será superior, porque yo estoy solicitando. Por eso es lo que pasó con el señor Luna. Por eso es lo que pasó con los que negociaron los pases de la Policía Nacional. Correcto. Mientras al general le pusieron 13 años, al otro 10, a los delatores les pusieron 10 meses. Así es. ¿Por qué? Tiene una razón. A ver. 10 meses. El 10% del mínimo de la pena. Si la pena por el crimen organizado que llaman, el rotrímeno que no se me viene a la mente, es de 10 a 13, el mínimo es 10, el 10% es 10 meses. O sea, tiene relación, hay congruencia, ¿no es cierto? Entonces, eso también tal vez se pensaba con el señor Carlos Pareja Yanoselli, pero cometieron un error. Y ese error es de bulto. Ese error es del bulto. ¿En qué consiste el error? En haber solicitado ahora la cooperación eficaz en una instrucción, cuando este es antes, y habría sido preferible de que con la fiscalía se pongan de acuerdo, no obstante que yo considero de que no procede, porque es disposición del juez simplemente, el proceso abreviado. Todo lo que han investigado y han escrito mis compañeros de impresos resultan nulos. Los escenarios que periodísticamente... Es que indudablemente este Código Orgánico Integral Penal, que pocos lo han leído y bien, ¿cierto?, y muchos abogados no lo hemos leído también,
¿no es cierto? Esto fue una copia trasunta o copia del Código Español, ¿no es cierto? O que nos expliquen de dónde copiaron. ¿Quién tendría que explicar, la exministra de Justicia? Todos los del gobierno y la ministra de Justicia, pues, que participó en toditos estos procesos, ¿no es cierto? Y coincidencialmente Pero vea, la exministra de Justicia es esposa del actual defensor de Carlos Pareja Yanuseli. ¿Pero es coincidencia o...? No sé, pues. Yo no les he contratado. Lo que veo es que esta es una realidad, ¿no es cierto? Sí. Y esta realidad está aquí plasmada. El juego no les salió porque una ministra conocedora como la doctora Sánchez no les permitió. Eso es todo. Claro, eso queda... ¿Y entonces ahora, doctor? ¿De qué estamos hablando? De enriquecimiento ilícito. Y algo que me pareció muy importante, Gonzalo, y permítame que me coja un poquito más de segundos. Mientras yo le escuchaba al diputado Andino que salió, dijo, se puede reformular cargos en este delito de cohecho por el de peculado. Significa que yo he tenido la razón siempre, pues, Gonzalo. Claro. Pero Andino es parte de los que aprobaron este Código Orgánico Integral Penal que impone la procedibilidad para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Pero aquí está, pues, Gonzalo. Él es el diputado, él fue miembro de la Comisión de Justicia, presidente de la Comisión, o es todavía. Claro, es todavía. Ellos elaboraron y aprobaron este código, en el cual se impone la obligación como procedibilidad o requisito de procedibilidad que la Contraloría General de Estado se pronuncie por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Y hoy le escuché que bastaría que se reformule cargos. Claro. O sea que yo tengo las razones. Claro. Y tan pero cierto es. ¿qué le diría el doctor Mera? Porque yo le dije... Porque el doctor Mera aparece ya como fiscal general. Claro. Él es el que denuncia, él es el que investiga, él es el que recupera todos los elementos de convicción, él es el que acude, él es el que publicita, el que sale a la radio, a la prensa, a la televisión, y aquí está. Pero aquí está qué. Se va a Panamá también. Lo que sea, aquí está qué. ¿Está qué? Está lo mínimo. ¿Y cuándo le hemos escuchado al doctor Mera? Yo sí le escuché la primera vez. ¿Y qué decía? Que dijo que el delito es de peculado. Vea eso. Y después se olvidó. Mire usted. Fue una declaración. Sí, claro, hace varios meses está constando. Cuando recién pasó la cuestión del señor Bravo. Póngale atención a compañero de archivo. Bienvenido, doctor Calero, me perdone. Hasta yo me había olvidado que estaba aquí. Luis Calero, Cadena Democracia. ¿Qué nos puede decir, doctor, en un comentario general? Usted es un experto en legislación del ámbito que trata este insuceso para la vida nacional. Pero vea, nos están engañando, por no decir lo que deben haberse forjado en su mente muchísimos ecuatorianos de lenguaje criollo. ¿Eso está ocurriendo, según su parecer, o van a quedar severas lecciones, importantes lecciones, ojalá para nuestros hijos? A ver, Gonzalo, gracias por la invitación, un gusto estar con el doctor Silva y un saludo a los oyentes. El doctor Silva ha sido muy explícito, exhaustivo en algunas precisiones de carácter normativo, penal, inclusive algunos elementos de carácter técnico. Por ahí antes de ingresar teníamos alguna lectura diferente. No lo voy a ¿Y ahora expresar. que le escucha ya le convence? No, vamos, estamos coincidiendo yo digo en un 99% coincidimos las apreciaciones. ¿Están de acuerdo, entonces? Sí. Como el ADN. Sí. Yo en los tiempos de la cooperación, pero mire, el asunto es este. Yo creo que aquí hay que manejar dos calendarios y que desde mi punto de vista van a empatar. El calendario electoral y el calendario procesal penal en este caso. Mire, yo creo que... ¿Y lo han hecho de adrede Vamos, Gonzalo. coincidir? Vamos, mire, Gonzalo.
Pero es que de eso se trata y de eso estoy hablando. Porque el efecto, y esto es una apreciación en función de los hechos, el efecto del descubrimiento, porque cuando se hicieron las denuncias hace algunos años por parte de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, el impacto no fue de la misma magnitud que hoy. Los tiempos electorales no eran los que estamos en este momento. Entonces, ahora, con los descubrimientos y este relanzamiento de algunas denuncias, relanzamiento, digo yo, de algunas denuncias, y ya acompañado de algunas evidencias mucho más concretas, y que se asume derivadas de la asistencia penal internacional, digo, el efecto mediático, el efecto en el electorado debe, desde mi punto de vista, haber sido lo suficientemente fuerte y grande como para diseñar una estrategia que contrarreste eso. Posiblemente, esta posibilidad de que Carlos Pareja Yannuzeli se presente a la justicia y de que se esté ensayando la aplicación de la técnica, porque está dentro de las técnicas de la cooperación eficaz. Digo, el acudir a eso, obviamente que con la presencia física de él aquí y alguna delación de algún otro implicado de menor rango y de menor cuantía, pero que de todas maneras evidencien que ha existido una colaboración o cooperación eficaz porque se descubrió alguna nueva cuenta o porque se imputó a uno o dos más personas, funcionarios o empresarios que participaron en esto, se estaría justificando un beneficio que contempla la legislación de manera exagerada, yo diría groseramente exagerada, porque una persona, por el simple hecho de delatar, y le decía al doctor Silva antes de ingresar aquí, a mí me parece que la delación... ustedes inventaron esta normatividad para beneficiarse, le dije. Mire, Gonzalo, y yo le decía al doctor Silva que me parece que más allá de la ayuda que podría darse eventualmente al sistema de justicia para el esclarecimiento de un hecho delictivo, la delación me parece que está en el último grado, en el último escalón de la conducta humana. Un delator, le digo, me estremece el espíritu cuando se habla de una delación, pues. Pero obviamente que sí. Entonces digo, ¿cómo no acogerse entonces a un sistema de estos, a un mecanismo de estos? ¿No es cierto? Ante la contundencia de los hechos, de las evidencias, de los hechos demostrados, ¿no es cierto? Entonces, simple y llanamente, aplicar este sistema es lo mejor para todos, para todos. Y cuando digo para todos, entonces yo digo, a ver, aquí van a jugar los calendarios, los dos calendarios. Y los dos calendarios tendrán que coincidir, ¿no es cierto? Elecciones de primera vuelta con determinados acontecimientos de estos así publicitables, de estos de trascendencia mediática, con el señor Pareja Yannuzeli. Y por ahí podrás asomar otro elemento también, pero que mediáticamente contrarresten los efectos que ya produjeron los descubrimientos, ¿no es cierto?, y la publicidad de los actos de corrupción. Entonces, lamentablemente, para ellos, conversábamos con el doctor Silva y con, obviamente que coincidimos totalmente. Lamentablemente para ellos está pendiente, está como la espada de Damocles, el delito de peculado. Y el delito de peculado, que es imprescriptible, cualquier momento esa espada tendrá que caer. Porque con dineros públicos se favoreció a terceros. Le decía al doctor Silva. Clarito. Pero, y es que, aún prescindiendo del cohecho, aún prescindiendo del enriquecimiento ilícito, primero que son delitos autónomos,
Aún prescindiendo de ello, el haber favorecido a terceros con recursos públicos, con recursos del Estado, porque con más de 2.000 millones se ha favorecido a alguien o a algunos, eso constituye el elemento fundamental para el delito de peculado. Y mire usted cómo, antes de olvidarme, esta figura mal utilizada, porque aquí ya podríamos ir al tema de la responsabilidad política, porque yo me estoy deteniendo de nuevo en el asunto de la responsabilidad penal. Eficaz. Que la responsabilidad penal que el doctor Silva lo maneja como experto que es en el tema, y todo el mundo está hablando de la responsabilidad penal. Pero hay un temita acá arriba que es el de la responsabilidad política. Y ese que le corresponde fundamentalmente a la Asamblea. La determinación de la responsabilidad política. Que Mauro está medio asustado. Bueno, no se asusten nosotros porque como verán no le íbamos a hacer cargamontón, ni 3-1, ni cosas que se le parezca, por lo menos esa no es mi posición. Y se perdió la oportunidad de que le apoye en algo. Mire, entonces, yo digo que esto de la responsabilidad política se está diluyendo. Y tendrá que diluirse porque obviamente no conviene para efectos del calendario electoral. No conviene esto de la responsabilidad política. Lo que acaba de hacer el gerente de Petroecuador, el señor Medizalde, de desechar la opción del giro específico de negocio como mecanismo de contratación excepcional en Petroecuador, que ha sido utilizado durante los últimos años, ¿no es cierto? Es un reconocimiento expreso de que ese mecanismo fue perverso. Porque si el mecanismo era adecuado, era legal y conveniente para los intereses nacionales, ¿por qué lo desgasta en este momento? Y entonces, si él llegó a la conclusión de que es un mecanismo perverso para el interés público, ¿por qué no lo desgastaron antes? Y entonces todos los ministros, todos los representantes legales de las empresas públicas debieron ser llamados a la Asamblea para que expliquen sus actuaciones. Y no lo hicieron jamás. Y pueden caer en demandas ciudadanas. Pero el juzgamiento ciudadano tiene que darse a través de las elecciones. No hay otro mecanismo para juzgar a los asambleístas. No hay otra forma posible. También se han cuidado de no establecerla. Bueno, normalmente ha sido así, generalmente ha sido así, ¿no es cierto? Para otros funcionarios, para otros de elección popular, existe la revocatoria de demanda. ¿Nada que ver? No, yo en este caso todavía no. Ese es otro tipo de juzgamiento de carácter general. Yo no lo involucro en esto. Sí. Ya. Más bien yo estoy refiriéndome a los responsables de las políticas públicas. Ya. ¿Sí? Y a quienes en determinado momento prefirieron la rapidez, entre comillas, la agilidad en los procesos antes que los controles y la seguridad en cuidar los bienes públicos. Doctor Silva, lo que se colige es lo siguiente. Los alegres actores que quieren darle la vuelta a esta situación deben estar ya en contacto con Pareja hace rato. Están conversando con él. No creo que esto le está sosteniendo o representando el doctor Casar. Yo creo que están conversando con el mismo potencial viajero de retorno al país. Y entonces, esto que dice el 492 en el título Trámite de la Cooperación Eficaz, el segundo párrafo dice: la reducción de la pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las circunstancias atenuantes o agravantes generales que concurran de acuerdo con las reglas generales. La pena no podrá exceder los términos del acuerdo. ¿A qué acuerdo? Entre el fiscal y el procesado. Porque el fiscal es el único dueño de la acción penal pública. Y entre él y el procesado se ponen de acuerdo.
y la aceptación de las atenuantes, más la delación, más la atenuante trascendental que se conocía como delación, pues llegamos al 10% de la pena principal. Esto es un pésimo ejemplo, Gonzalo. ¿Por qué razón? Porque aquí no se, porque en el Código Orgánico Integral Penal, en este capítulo, título, no se identifica a qué clase de delito se refiere. Claro. O sea, es general. Cualquier asesino puede decir yo colaboro y me rebajan hasta tanto la pena. O cualquier ladrón en contra del Estado, igual, tiene beneficio, igualito. Un autor de peculario. Igualito, se benefician de esto. Pero el hecho fundamental que olvidaba Gonzalo es que con la intervención del doctor Casar, yo entiendo que el fiscal general hoy recuperará, ¿no es cierto?, los datos de la publicidad que salieron ayer, cuando él manifiesta de que su pretensión es colaborar en forma eficaz. El que colabora en forma eficaz en esta clase de delitos es parte de la asociación ilícita. ¿Y cómo lo prueba eso? Porque el artículo 493, parte segunda del Código Orgánico Integral Penal, así lo dice, y también es parte de la organización delictiva. Mire usted cuando dice esto. La o el fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no menor al 20% del mínimo de la pena fijada para infracción en la que se haya involucrado el cooperador. En casos de alta relevancia social, Sí. Y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización, acudimos al 491, o permitan la identificación de sus responsables. Dice y continúa, de la organización delictiva, la o el fiscal solicitará al juzgador una pena no menor al 10% del mínimo de la pena fijada. O sea que ayer escuchamos cómo el doctor abogado de Carlos Pareja reconoce que Carlos Pareja Llanuselli es parte de una asociación ilícita y de una organización delictiva. Ahí está la evidencia. Es que esos son. Bueno, es que se creen dioses, intocables. ¿Qué dice doctor Calderón? Sí, a ver, Gonzalo, yo hago mis análisis en forma institucional, en forma macro, general. Yo no estoy en condición de decirle a tal persona o cual persona imputarle directamente un... No está tampoco imputando. No, digo yo. Allá. Digo, sí, porque usted me dice que le parece que... No. Sí, para mí los procedimientos que se han estado analizando... A mí lo que me asusta y me estremece es esta organización delictiva. Así se llama cuando dos o tres personas Claro. se ponen de acuerdo para el cometimiento de un delito. Entonces, en el cohecho existe pues necesariamente la participación de dos personas, ¿sí? Y en el peculado de igual manera existe. Es decir, es una denominación que se tiene al acuerdo que hacen dos personas para cometer un delito, ¿sí? Esa es la connotación en la que hay que manejarse. Y entonces, definitivamente, hasta que no se llegue a tipificar adecuadamente esta conducta, y estamos, o están yendo por las ramas, que el cohecho, que el enriquecimiento ilícito, mientras el peculado, y lo dije y ratifico, mientras no se vayan por el peculado, que es el delito fundamental que hay que investigar y que hay que imputar. ¿Qué pasa? No, estamos por las ramas. Allá. Y las consecuencias de irse por el peculado son totalmente distintas. Así que sigan nomás, sigan nomás con todos estos asuntos que no, y esperemos a ver qué pasa en unos meses. Así es. Sí. Pero no confíe en todos los candidatos a la presidencia que vayan a investigar y a buscar el verdadero nombre o la caracterización del delito perpetrado. Yo me temo que máximo Gonzalo, habrán unos dos es que no candidatos es a la cuestión de los presidencia. candidatos, Gonzalo, discúlpeme, que discrepe. No es cuestión de los candidatos. Porque una asamblea que actúe cumpliendo estrictamente lo que dice la Constitución, su obligación de fiscalizar, de llamar a juicio, pero la asamblea, ¿cierto? Entonces con unos asambleístas que se fajen
y que le llamen al fiscal y que le llamen al ministro Pero tal, el al líder ministro de cual. las asambleas es el presidente de la República de turno. No siempre. No, Claro. si es que usted está esperando que se reproduzca lo de hoy, no. Puede ser. Es Nos guste posible. o no nos guste. No, está dentro de las Claro. posibilidades, claro. Pero de todas Sí. maneras, la composición de la asamblea habrá que verla. Doctor Rogo, doctor Silva, querido tocayo, háblenos de las medidas cautelares que contempla la cooperación eficaz que alude esta ley, el 494 me parece. Si Mire, es necesario, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, el establecimiento de medidas cautelares y de protección adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones y precautelar la integridad de la persona procesada que colabora de manera eficaz, la víctima, su familia, testigos y demás participantes en cualquier etapa del proceso. Todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones judiciales. Las autoridades competentes, de acuerdo con el caso, una vez finalizado el proceso, podrán adoptar, según el grado de riesgo o peligro, las medidas de protección necesarias para el cumplimiento de la pena del cooperador y podrán extenderse siempre que se mantengan circunstancias de peligro personal y familiar. ¿Tiene algún sentido importante? Claro, pues porque además de ser un delator, ¿no es cierto?, un cobarde y un miserable, como los tratan los psicólogos y los psiquiatras, es así el delincuente, pues, de inmiscuir a quien no debe inmiscuir. O sea, no se carga la responsabilidad a título personal, sino trata de involucrar, ¿cierto? Lo que dicen vulgarmente, emporcar, ¿no es cierto? Este también fue. El 490 del Código Orgánico Integral Penal ya nos habla acerca en la técnica de investigación sobre el principio de reserva judicial, ¿no es cierto? Y cuando habla de medidas cautelares y de protección, tenemos que acudir obligadamente al 493 y al 555 y 558. El 555 se refiere a las medidas cautelares, ¿cierto? Prohibición de salida, etcétera. Tú eres un delator, eres un cobardito, un miserable, todo, pero también te protegemos solamente prohibiéndote la salida del país o poniéndote una prohibición de enajenar tus bienes. No te vamos a mandar a la cárcel. Medidas cautelares, sustitutivas. Y las de protección, a más de eso nadie se te acerca a toda esta cuestión. Tú no evita concurrir a la Plaza Grande o caminar por la avenida Amazonas porque sí te han de descubrir que tú eres, ¿no es cierto? Evita eso de protección porque algo te puede pasar. Y esto están explícitamente enunciadas en los artículos citados, el 555 y el 558. O sea, el delator continúa con medidas de protección y con medidas cautelares a más de su insensata actitud o actuación ante la ley. Esto es una afrenta, Gonzalo, porque el delito es un hecho inmoral que debe ser reprimido y sancionado. Sí, conforme lo que yo he manifestado y públicamente a través de un derecho penal matemático, numérico. Tú cometiste este delito, la pena es de aquí hasta acá. Con agravantes tienen que ponerte el máximo, con atenuantes tienen que ponerte el mínimo. Pero como eres de uno de los delatores, de una atenuante trascendental, te bajamos de acá. Como te sometiste al proceso abreviado, esto es lo que te corresponde. Pero ¿quién nos explica cómo se burla de la ciudadanía? ¿Cómo se acepta esta insensatez de, por ejemplo, imponerle a un general 13 años, que no soy defensor del señor, 13 años, y al delator 10 meses? ¿Dónde está la congruencia que tanto se habla por las sentencias de la Comisión Interamericana? Y siendo coautor teóricamente. Y siendo coautor. Teóricamente, el de Porque es director directo, exacto. Pero y es claro, coautor que ameritan la misma. o autor material, pena. inclusive. Exactamente. Y el intelectual, el material y el correo que decía Pérez Borja en sus apuntes de derecho criminal. Que hoy los sabios dicen autor directo.
otros coautor, le eliminaron al encubridor y le pusieron el tráfico de influencias por allá. Esto hicieron. Estos son los responsables de toda esta debacle, en favor de todos ellos. Mientras vemos y apreciamos que juicios por peculado de $200 y $300 piden los fiscales de 8 a 12 años. Y comparecen a las defensas de estos juicios de 300 y 400 o $200 hasta 18 abogados. Inclúyese Contraloría, inclúyese Procuraduría. Que por delitos de $12,000 sin haber demostrado o justificado su materialidad, les ponen 8 años. Mientras estos que se farrean el dinero público de la manera más desvergonzada, pues buscan la protección de hasta 10 meses. Y todavía más con medidas cautelares y medidas de protección. Esto el pueblo ecuatoriano tiene que sancionar. Si la ley se equivoca, porque los jueces los hacen equivocar, la hacen equivocar, la culpa no la tiene la ley, sino quienes la aplican la ley. Pero el pueblo no olvida estas cuestiones, porque es plata que nosotros estamos pagando y vamos a seguir pagando por años esta dilapidación. ¿Y quién responde? Al menos tenemos nosotros la respuesta de una administración de justicia evidente, eficaz, que nos diga, sí, a este hombre le quitamos todo. Hay que pensar primero no en la punición, que sí es necesaria. Hay que pensar en la reparación integral, Gonzalo. El dinero que se llevaron tratemos de recuperar. Nos dieron publicidad de que se incautaron un montón de casas. Cada casa era de 2 millones, 6 millones, 4 millones. Yo pregunto, en manos de quién está eso. ¿Por qué no negocian en forma inmediata si son fruto del delito? Y consignan ese dinero o guardan y les devuelven si es que son santos. O ya después. se repartieron. O les van a entregar en arrendamiento o en comodato a quién. Hay que considerarle como víctima al Estado. Es el Estado el perjudicado. El Estado está en obligación de vender de forma inmediata esos bienes, acumular en dinero e invertir en problemas sociales, y si es que acaso ganan la causa estos señores, que les devuelvan en plata. Estas son medidas de protección a la ciudadanía. Así es. Pero no encontramos respuesta, Gonzalo, porque el Consejo de la Judicatura dice todo está maravillosamente, ninguna justicia es mejor que la de Latinoamérica. Vemos como jueces insensatos golpean a los policías, maltratan borrachos, les pegan, muchachas ebrias, les dicen barbaridades y medio en contra de las personas. Parece que le pusieron droga o el otro no sabía qué es lo que me pasaba. Aquí buscamos la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico,